el mismo lapso, es decir, enero-agosto, pero del año anterior. Y efectivamente, en el Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, manejar con una tasa de alcohol superior a la permitida, por el propio código, es una contravención formal y se castiga. ¿Y cuál era la noticia interesante? Bueno, por un lado, esta cuestión dramática, ¿verdad?, de que ha aumentado casi un 60%. ¿Qué cosa ha aumentado? La ingesta de alcohol en total no sabemos, pero sí el número de personas que quedaron detenidas porque efectivamente habían consumido alcohol por encima de lo que admite el código. Ahora sí estamos en línea con el doctor Lapadú. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas tardes, muchas gracias por convocarme para esta conversación. Por favor. Queríamos que nos explicara un poco cómo, bueno, ustedes tienen una estadística en la Fiscalía de la ciudad que conduce el doctor Martín Ocampo. Me gustaría que nos contara un poco cómo van siguiendo estos registros estadísticos y cómo además, aplican la norma, que en este caso implica una sanción, ¿no?, concreta. Correcto. Sería bueno hacer una pequeña reseña histórica. Perfecto. En cuanto que a partir del año 98, cuando se sanciona el Código Contravencional, establece como una conducta punible justamente el conducir un automóvil, un automotor, con mayor cantidad de alcohol en sangre de la permitida. Lo importante de aquella época, digamos así, era que el legislador había escogido una definición para el artículo, puntualmente del Código Contravencional, que indicaba expresamente conducir en estado de ebriedad. Sí. A partir de eso, y durante todos los años que se fue aplicando el Código Contravencional con esa redacción, se llegó a la conclusión de que era muchas veces difícil poder estimar cuál resultaba ser el umbral de la ebriedad, porque claro, si bien la ley de tránsito nos está hablando de que no se puede conducir un automóvil con mayor cantidad de alcohol, o sea, mayor cantidad de 0.5 de alcohol en sangre, sí, el Código Contravencional de aquella época agregaba un aditamento más, que era justamente el estado de ebriedad. Claro. Entonces, había casos, o numerosos casos, en los cuales, si bien se infringía la ley de tránsito porque la persona resultaba tener mayor cantidad de alcohol de 0,5 en sangre, no llegaba a médicamente a tener un estado de ebriedad tal que pueda ser entonces susceptible de una sanción contravencional. Ajá. A partir de ahí entonces lo que se hizo ya de hace aproximadamente 10 años, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue modificar el artículo, modificar la norma, y hoy es una contravención conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre que la permitida justamente por la ley de tránsito. Esto es, los autos particulares con mayor de 0,50 miligramos de alcohol en sangre, y por supuesto los transportes públicos, que para ellos el valor es cero, absolutamente cero, nada de alcohol en sangre. Y el conductor de moto es 0,20, ¿verdad? Y el conductor de moto, como bien usted dice, es 0,20. A partir de ahí entonces, y con el incremento de los controles en la vía pública por parte de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque aquí tenemos también que tener presente que este es un trabajo conjunto, o sea, entre el Ministerio Público Fiscal, que es componente del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y el Poder Ejecutivo a través de los agentes de tránsito, que son aquellas personas o aquellos funcionarios que realizan los controles en la vía pública dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Exactamente. Y con una legislatura que apoyó, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque generó la norma, pues si no estábamos mal. No, por supuesto, ¿no? La legislatura que digamos, hizo una pequeña corrección, claro,
en la redacción de la norma para exacto, al solo efecto de tener presente que infringir la norma es justamente cuando se realiza el control y la persona tiene entonces más de 0.50 miligramos de alcohol en sangre. Eso hizo, por supuesto, que se defina mejor cuál es la normativa que se tiene que aplicar y cuál es el grado de infracción. Exacto. Y a partir de ahí entonces esto fue complementado con un criterio general de actuación. Estas son directivas que dicta el fiscal general para los fiscales de primera instancia y reguló lo que vendría a ser el procedimiento de estas causas y de estas investigaciones dentro del Ministerio Público. Perfecto. En este caso también el doctor Martín Ocampo, fiscal general de la ciudad. Sus directivas son muy claras y precisas en base a esta temática, puesto que los fiscales, por este criterio general de actuación de la Fiscalía General, tienen algunas directivas precisas, especiales para tratar estos casos. Uh-huh. O sea, los casos de alcohol al volante son tratados a través de este criterio general de actuación, por ejemplo, donde regula puntualmente lo que es un método alternativo de resolución de casos, como puede ser la suspensión del proceso a prueba o también llamada probation. Claro. Para los casos de conducción en estado de alcoholización, esta posibilidad que tiene el imputado, ¿sí? Esta posibilidad de pedir que la causa se suspende y que lo pongan a prueba, tiene un marco regulatorio indicado por la Fiscalía General a través de ese criterio general de actuación. Por ejemplo, si la persona que venía conduciendo, más allá de tener más de 0,50 de alcohol en sangre, además de eso, produce un accidente, ¿sí? O pone en riesgo la vida propia o la vida del tercero o daña bienes, es entonces que por ese criterio general, por ejemplo, el fiscal no puede prestar acuerdo al juez de garantías para que esa persona pueda ser beneficiada con la probation. Con la probation, exactamente. Entonces el fiscal tiene, por orden o por mandato del criterio general de actuación de la Fiscalía General, en esos casos puntuales, requerir la causa de juicio y solicitar la pena máxima que tienen para nosotros esta contravención, que llega hasta 10 días de arresto efectivo. Efectivo en la cárcel que se acaba de estrenar en el mes de junio, ¿no? En Pompeya. Correcto, porque también eso es muy bueno que usted lo ponga de manifiesto, porque hacía un tiempo que por distintas vicisitudes la ciudad de Buenos Aires no tenía un centro de detención o una cárcel para contraventores. La tenía originalmente como era un predio prestado, después pasamos allá abajo de las tribunas de la cancha de Atlanta, luego Atlanta volvió a reclamar esos lugares y gracias a Dios ya hace más de un par de meses la ciudad de Buenos Aires tiene su propio centro de detención de contraventores y valga la paradoja, las dos primeras personas o los dos primeros contraventores que purgaron penas de arresto de 3 días en la nueva cárcel de contraventores fueron 2 personas que justamente habían infringido este artículo de la conducción con alcohol en sangre. Con alcohol en sangre. Doctor, vamos a la tanda, si nos espera unos minutos y volvemos a conversar. Bueno, como por no. Por favor, muchas gracias. Adiós. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Para conectarse con SAMCT lo podéis hacer en el 011-4857-9177 de lunes a viernes de 12 a 18 horas, por mail en secretaria@samct.org.ar o a través del sitio web SAMCT en www.samct.org.ar. Seguimos en SOS Factor Humano por Del Plata. Doctor Lapadú, gracias por la espera.
Por favor. Bueno, mire, nosotros tenemos el informe de prensa de la Fiscalía que nos dice que ha habido de un año al otro, entre enero y agosto del 2014 al 2015, un incremento del 60% del total de casos controlados en la calle, ¿no? Por los operativos de alcoholemia. Es bastante, ¿verdad? Es casi preocupante, le diría, porque no sé si esto se debe a que la gente está tomando más o a que los controles son más continuos. Bueno, yo creo que me inclinaría más por el tema de que los controles son más continuos. O sea, a partir del cambio de toda esta normativa, lo que se fue dando fue un actuar mucho más coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo a través de los agentes de tránsito que realizan este tipo de control. Claro. No solamente esta coordinación dio una mayor efectividad en cuanto a los temas, lo que también se busca es una distribución geográfica de estos controles mucho más efectiva. Exacto. Entonces, la mejora de la norma, la coordinación con el Poder Ejecutivo y además un estudio geográfico vinculado con la colocación de estos puestos de control de alcoholemia, lo que viene a dar entonces es un crecimiento de los casos positivos. Por supuesto que hay una línea que define más o menos el lado sur del lado norte de la Ciudad de Buenos Aires, y del lado sur tenemos más casos vinculados con tal vez transportes públicos o transportes de carga y demás. Ajá. Y el lado norte está es más significativo los controles de alcoholemia, que encuentran, por supuesto, casos positivos ya en sectores de autos o camionetas particulares. Y de alta gama, me parece también. No quiero incidir en su respuesta, pero no, ¿sabe por qué le digo esto? Porque estaba notando que en el informe recibido se dice que Palermo y Belgrano son los barrios con mayor número de registros de casos de alcoholemia alta o positiva. Sí. Eso porque en Palermo y Belgrano hay muchísima más cantidad también de controles. Exacto. Que es lo que vendría a ser la zona sur. Claro. Y además de eso también, en la zona de Palermo y en la zona de Belgrano, es donde se sitúan tanto los restaurantes, claro, los bares y los centros recreativos. Entonces, justamente eso hace que suba el porcentaje de casos positivos de los controles. Dígame una cosa, ¿ustedes tienen estadísticas sobre operativos contra los efectos de drogas o estupefacientes? Es decir, no solamente alcoholímetros o el alcohol en sangre, sino drogas. Bueno, el tipo contravencional, o sea, el artículo del Código Contravencional, no solamente habla de alcohol, sino también habla de otro tipo de sustancias, ¿sí? Sí. Lo que tiene que hacer esa sustancia justamente es disminuir la capacidad para el manejo. Exacto. Cada tanto o de manera aleatoria, sí, los mismos controles que tienen que producen el control de alcoholemia tienen también los reactivos para ver desde la saliva, sí, si la persona ha consumido algún tipo de droga, como puede ser cocaína o marihuana. Esos reactivos son, por supuesto, en los puestos de control están menos presentes que las pipetas correspondientes para el análisis de alcohol. Claro. Pero de manera aleatoria también se vienen dando, en esos mismos controles se vienen dando también controles vinculados con algún tipo de droga en el manejo. Seguro. ¿Ustedes dirían que este tipo de normas son disuasivas para los, esperemos que no reincidan? Lo que yo entiendo por la experiencia, después de 15 años a cargo de una fiscalía de primera instancia y de 3 años a cargo de una fiscalía de cámara, es que lo disuasivo de esto es una combinación. A ver, cuéntenos. ¿Sí? Entre una norma que ahora, por supuesto, está muy mejorada en cuanto a su redacción, ¿sí? Y una presencia continua de parte de los controles. Perfecto. A eso lo que hace es llegar el expediente al Poder Judicial, en este caso al Ministerio Público Fiscal, donde también nos encontramos con un criterio general y una normativa interna que es muy clara y muy específica para tratar
este tipo de problemas o este tipo de conflictos. Es decir, Entonces, lo que usted quiere decir, doctor, es que no ofrece dudas. No ofrece ningún tipo de duda. Perfecto, De hecho, con todo este trabajo que venimos realizando hace muchos años vinculado con la ingesta de alcohol en el manejo, hemos logrado tanto fallos de la Cámara Contravencional como del Tribunal Superior de Justicia, donde hacen que hoy en día casi no se discuta el valor probatorio del ticket de la alcoholemia. Perfecto. Yo me acuerdo allá en los albores, cuando empezábamos recién en el año 98, 99, con los primeros controles, el ticket, el aparato, la máquina... Sí, siempre se cuestionaba, ticket, claro. Se cuestionaba de una forma muy activa por parte tanto de las defensas oficiales como de las defensas particulares. Claro. Hoy en día, y por el trabajo mancomunado por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Ministerio Público Fiscal de todos estos años, ha dado que ya casi eso no se ponga en tela de discusión, y en definitiva, cuando los contraventores acceden al Ministerio Público para intentar resolver su situación, vienen ya con una propuesta, si es que corresponde, de acuerdo al criterio general de actuación, para poder cerrar una probation, y si no, directamente estamos hablando de juicios abreviados, donde la persona reconoce la contravención, y estos juicios abreviados con pena de arresto, como indica el criterio general, fueron el ejemplo que les acabo de dar hace unos momentos, de los 2 primeros detenidos en la nueva cárcel de contraventores. Perfecto, doctor. Mire, le agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a volver a hablar con ustedes a fin de año para ver cómo ha terminado este año todavía en curso con respecto a estos operativos y a la normativa que ustedes aplican desde el Ministerio Público Fiscal. Le agradezco muchísimo. Doctor, por favor, el agradecido soy yo. Que tenga muy buenas tardes. Gracias. Doctor Lapadú con nosotros. SOS Factor Humano. Hasta las 15 por Del Plata.